Mi nuera levantó la voz delante de todos y dijo que aquella casa ya no me pertenecía. Sentí como se me encogía el pecho, pero no bajé la mirada. Esa casa era mi atasío con su historia, no su conquista. Sin responder, saqué las llaves y el documento original que guardaba desde hace años. Y entonces todo empezó a cambiar. Esto no fue el final. Fue solo el principio de una guerra silenciosa que nadie vio venir. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. Abrí la puerta del piso en Chamberí con la misma llave de siempre y, sin embargo, el aire que me recibió no era el mío. Olía a algo limpio y ajeno, un perfume frío que no conocía. Me quedé en el pasillo de losetas escuchando el rumor de Santa Engracia y mi propio corazón, alto para una mañana tan suave. Dejé la bolsa junto al paragüero y me acerqué a la ventana. Los geranios seguían ahí. Pensé en cómo regarlos más tarde, pero la casa me miraba de otra manera, sin el guiño que antes me guiaba por las habitaciones. Toqué el respaldo de la silla de Cayetano. La madera tampoco me contestó. En el salón, los marcos con fotos estaban alineados como soldados. En una salgo con delantal y harina en las manos. Ahora el cristal devolvía un reflejo que me empujaba al fondo. ¡Qué tontería!, me dije. Pero la espina quedó ahí, finita y real. Fui hacia la cocina preguntándome qué palabra faltaba. La puerta de la cocina tenía un candado pequeño, recién comprado. No era mío. Lo supe por el brillo y por un papel pegado. Mantener cerrada. Gracias. La cocina fue siempre el corazón de mi vida. Allí curé fiebre con caldo. Celebré notas con flanes y lloré a mi marido mientras removía un sofrito. Olía a cápsulas y plástico, a prisa. Busqué en el cajón la llave vieja de la mudanza del 89. No encajaba. El clac seco de la prueba fallida me dio una medida exacta de lo que no me pertenecía. En el frigorífico vi otro papel. Lo sujetaban un toro de souvenir y una pinza con forma de sardina. Horarios de uso. Leí. Mañanas. 7 taques a 8 de 0. Virtudes. Mediodía. 13:30 va a 15:00. Virtudes y Cayetano. Tarde. 19:00, 21:00. Virtudes. Fin de semana, coordinar por WhatsApp. Al final, firma con bucles. Virtudes. Debajo. Otra firma conocida. Cayetano. Me apoyé en la encimera nueva. Blanca y lisa, sin la vieja mancha de café. El papel hablaba como hablan los anuncios del metro. Neutro. Impecable. Sin preguntar si hay alguien escuchando. Un tercer papel. Más pequeño. Decía: evitar fritos. Avisar antes de recibir visitas. Gracias. La palabra gracias me pinchó. Recordé a Virtudes con su sonrisa de foto, hablando de armonía y espacios, y a mí asintiendo para no torcerle los planes. Recordé también cómo, hace semanas, me explicó que lo mejor para todos era que yo descansara y no me cansara metiéndome en la cocina. Descansar. Como si el descanso fuera una silla vacía donde te aparcan con cuidado. Me quedé de pie frente al candado. No hice ruido. Ni una lágrima. Llorar delante de quien colecciona llaves solo le confirma que cerrar puertas funciona. Respiré por la nariz y un resto de canela, tímido, salió del recuerdo. Aquí hubo café, pensé. Aquí hubo pan con aceite los domingos. Apoyé la frente en la madera y noté el grano. Como si la casa hablara. Sigue. Seguí, no para pedir permiso, sino para tomar medida. En el pasillo, el reloj heredado marcaba testarudo. En el espejo me vi recta, con la chaqueta de punto azul y el pelo recogido. No estás vieja, me dije sin ternura. Estás viva. Arrastré una silla hasta la puerta cerrada y me senté. Afuera. Un vecino bajó con un perro que reconocí por el ritmo de sus uñas.
En el patio interior, una radio habló de política. No dije nada. Aprendí que el silencio, bien usado, es una herramienta. El silencio pesó, sí, pero no me aplastó. Pesó como manta buena. Extendí la mano y rocé otra vez el candado. Estaba bien puesto, correcto, sin saña. Un candado correcto te hace dudar. Miré el imán con la foto de la costa de Almería. Aquel verano en que Cayetano aprendió a nadar agarrado a mis muñecas. Aquí, pensé, me han puesto horario al amor. Sonreí apenas, no por gracia, sino por fuerza. Entendí que no discutía con un metal, sino con una idea. Me levanté. En la encimera nueva habían colocado un frutero con limones perfectos, todos del mismo tamaño. Acaricié uno y recordé los míos del mercado. Abrí la ventana del patio para que entrara la mañana. No podía cocinar, pero sí ventilar. El aire trajo un rumor de vajillas y un par de risas jóvenes. Cerré los ojos y, al abrirlos, vi un último papel. Muy cuidado. Cena del viernes, 21:00. Menú ligero. Asistentes, 10. La tipografía era elegante, como de invitación. No me buscó, no me nombró. La fecha era en 2 días. 10 sillas. 10 para quiénes. Conté en la cabeza. Sus padres, sus hermanos, 2 primos que no conozco. Mi hijo, ella. Me faltó un número. El mío. Imaginé la mesa con mis manteles y una silla menos. Apoyé los nudillos en la puerta como si llamara desde fuera. Nadie contestó. Quizá porque por primera vez yo estaba fuera. El pasillo se me antojó demasiado largo. Guardé las ganas de golpear en el bolsillo. No dije palabra. Volví a poner la silla en su sitio, alineada con el mantel bordado. Pasé la palma, notando relieves y mis puntadas. La casa siguió en silencio, pero algo cambió. Toqué el candado por última vez y comprendí que no era el metal lo que me moría, sino la educación con que me lo habían colocado. Con cuidado, con sonrisa y firma. Entonces entendí la forma nueva de la casa. Habitaciones con fronteras dibujadas a rotulador. Pasillos convertidos en alfileres. La mesa como frontera. No era una guerra, era un reparto. Quizá pensaron que así me cuidarían, encerrándome en lo que llaman descanso. Pero el descanso, para mí, fue un banco al sol después de fregar, con pan y aceite y el mundo entrando por la ventana. Aún, por primera vez sentí que aquella casa ya no era mía. Por la tarde, cuando la luz de Madrid entraba tibia por las persianas, caminé hasta el salón con una taza de té entre las manos. Había pasado tantas tardes allí, bajo el retrato familiar que colgaba sobre el sofá verde, que mi cuerpo conocía el camino sin pensarlo. Pero esta vez, algo me detuvo. La pared estaba desnuda, el gran marco dorado. Aquel que Cayetano y yo colgamos juntos después de nuestra boda, había desaparecido. Me acerqué despacio. El clavo seguía en su sitio, con la marca limpia de donde la madera había protegido la pintura de la pared durante años. Sentí un frío en el pecho. En su lugar, habían colgado un marco nuevo, una foto reciente de Cayetano y Virtudes en la playa. Sonrientes, con gafas de sol y un filtro suave que borraba las arrugas y también a mí. Yo no estaba allí, como si nunca hubiera estado. Apoyé una mano en la pared vacía. Durante décadas, esa foto fue Pafques en el centro de nuestra casa. Mi vestido blanco de encaje, las flores amarillas en mi pelo, la cara de Cayetano a los 28, el brillo de la juventud detrás de nosotros, la familia reunida. Ahora, en esa misma pared, todo había sido reemplazado por una imagen que no me necesitaba. Mi reflejo en el cristal de la nueva foto parecía un fantasma. La tarde avanzaba, y la casa
antes llena de voces. Me respondía con un silencio seco. Era un borrado elegante, no un portazo, no una discusión, un borrado suave, deliberado, como pasar un trapo húmedo sobre una pizarra. Caminé hacia el cuarto pequeño junto a la escalera, el lugar donde guardaba las cajas con fotos, cartas y álbumes que nadie tocaba desde que Cayetano se casó. Abrí la puerta. Aspiré el olor a papel antiguo y alcanfor. En el estante más bajo, la caja marrón donde estaba la foto original. La levanté con cuidado, como quien sostiene un recuerdo que aún respira. La tapa cedió con un crujido leve. Dentro, sobres amarillentos, un lazo azul deshecho, recortes de periódico de mi boda, la factura del vestido, un ramillete seco y el hueco donde antes estaba nuestra foto de boda, esa misma que había desaparecido del salón. No estaba. Revisé hoja por hoja, álbum por álbum. Nada. Como si alguien la hubiera sacado con pinzas, sin dejar rastro. Mis manos temblaban ligeramente. No por la edad, sino por la punzada de traición que me subía por la garganta. No era una casualidad. No era una mudanza. Era una decisión. Recordé el día que Virtudes vino con cajas para ordenar el armario. Para que no se acumule polvo, mamá, dijo sonriendo. Ese día no le presté atención. Ahora, la imagen de su sonrisa se mezclaba con el hueco dentro de la caja y se volvió más nítida que cualquier fotografía. Tomé el teléfono que dejaba cargando sobre la cómoda y abrí la aplicación de mensajes. Había un grupo de familia que siempre aparecía primero, con el icono de una paella y un corazón. Lo toqué por costumbre, sin pensarlo. Lo que apareció en pantalla no fue el chat, sino una notificación en gris. Has sido eliminada de este grupo. Me quedé mirando el mensaje largo rato, sin parpadear. No había error, ni justificación, ni explicación. Solo esa frase. Me habían sacado de la conversación donde hablaban de cenas, nacimientos, fiestas y planes, donde antes yo recordaba quién trajo el vino, quién preparó la tortilla, quién se olvidó de las servilletas. Ahora, ya no había nosotros, solo ellos. La casa parecía más grande y vacía de lo que era. Era un silencio distinto al de la mañana. No un silencio de rutina, sino de exclusión. Me apoyé en la esquina del mueble, el mismo donde Cayetano me enseñó a usar el móvil cuando me dijo: «Así estarás cerca de todos, mamá». Al anochecer, encendí la lámpara del salón. La luz amarilla dibujó una sombra alargada en la pared, justo donde antes estaba colgado nuestro retrato. Me senté en el sofá, frente al vacío, y pasé los dedos por la marca clara que había quedado alrededor del clavo. Esa marca era la única prueba de que un día existimos allí, juntos. Me incliné hacia adelante y apoyé la frente en mis manos. No lloré. No lo hice cuando pusieron un candado a mi cocina, y tampoco ahora que borraban mi imagen de la historia familiar. Esto no era un accidente. Era un plan que avanzaba sin gritos, sin portazos, con pasos suaves y seguros. Cuando levanté la vista, el nuevo marco brillaba con la luz tenue. Ellos, en la playa, yo, en la penumbra. Entonces lo comprendí. No era un simple descuido. La noche cayó sobre Chamberí con un silencio denso, distinto al de otras veces. Me acosté, pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pared vacía donde antes colgaba nuestra fotografía familiar. El hueco parecía respirar en la oscuridad. Me giré una y otra vez, escuchando el crujido viejo del somier, los pasos apagados de algún vecino. La habitación olíase a alcanfor y a recuerdos guardados demasiado tiempo. Mi mente, sin que yo pudiera detenerla,
Volvió aquella noche lejana en que Cayetano y Virtudes discutieron conmigo por primera vez sobre esta casa. Cayetano trataba de suavizar, pero Virtudes no. No es justo que tú tengas todo el control, mamá, dijo con ese tono que disfraza el veneno con cortesía. Algún día, esta casa será nuestra. Aquella vez reí con cansancio y respondí, cuando yo no esté, ya veremos. Pero no había nada de risa en sus ojos. Era un aviso disfrazado de broma. Recordar eso, en medio de la oscuridad, me dolió más que el vacío en la pared. No era solo una pérdida de espacio, era una herida abierta hace años que yo, ingenuamente, había ignorado. Me incorporé y encendí la lamparita de noche. La luz amarilla envolvió la habitación como si tratara de consolarme. Me vi sentada en la misma cama donde Cayetano y yo pasamos décadas. Recordé con nitidez otra conversación en la cocina, cuando Virtudes apenas llevaba unos meses en la familia. Estábamos solas. Ella revolvía el azúcar en su café y, sin levantar la voz, me dijo, «Un día esta casa será nuestra. Es lógico. Cayetano es hijo único. Esto nos pertenece, tarde o temprano». No lo dijo como un sueño. Lo dijo como un hecho. Yo fingí no oír, porque en ese entonces creía que el amor familiar bastaba para protegernos. Respondí con algo torpe, algo como, «Cuando llegue el momento, ya hablaremos». Ella sonrió, una sonrisa fina, sin calor. Hoy, recordando esa escena, comprendí que no fue una frase lanzada al aire. Fue el inicio de un plan. El murmullo de la calle apenas llegaba por la ventana cerrada. Todo estaba igual, y sin embargo, nada lo estaba. Fui hasta la cómoda de madera y abrí el cajón más bajo. Ahí, entre bufandas de lana y sobres viejos, guardaba los documentos importantes, el contrato de compraventa de la casa, los recibos de impuestos, las escrituras. No había tocado esos papeles en años. Mis dedos los acariciaron como si fueran un amuleto. El nombre seguía allí, el mío. Encarnación Martín. Ninguna transferencia, ninguna cesión. Nada había cambiado oficialmente. La casa seguía siendo mía. Pero al revisar más a fondo, encontré algo que me hizo contener la respiración. Una fotocopia doblada, fuera de su carpeta. Y en la esquina inferior, una mancha alargada, como de dedos húmedos con tinta. Reconocí esa caligrafía apresurada. Virtudes. Alguien había estado revisando mis papeles sin decirme. No necesitaba un detective para saber quién. Me quedé sentada en el borde de la cama, con los documentos en la falda. No lloré. No era momento para lágrimas. Era un momento de claridad. No se trataba ya de un malentendido familiar, ni de una discusión pasajera. Esto era un plan construido con paciencia, paso a paso. Candado en la cocina. Foto borrada. Grupo de chat eliminado. Papeles revisados. Guardé las escrituras originales en la caja de metal, la que siempre escondo en la parte más baja del armario, bajo las mantas gruesas. Cerré con llave. Nadie tocaría eso sin pasar sobre mí primero. Me envolví con la bata y apagué la luz, mientras la penumbra volvía a ocupar el cuarto. Sentí algo nuevo. No era tristeza, era firmeza. Si querían borrarme, tendrían que enfrentarse a algo más fuerte que su ambición. El amanecer entró por la ventana de la cocina con una luz tímida, casi indiferente. Bajé las escaleras sin hacer ruido, aunque sabía que ya estaban allí. Virtudes estaba de espaldas, sirviéndose café en su taza favorita, la blanca con un borde azul que nunca me permitió usar. Cayetano, con la camisa perfectamente planchada. Hojeaba el periódico sin realmente leer. La mesa estaba puesta con precisión,
pero sin mí. Me senté despacio, como quien vuelve a un campo de batalla. El silencio era tan frío como la porcelana que tintineaba entre sus manos. No dije nada al principio. Solo observé cómo Virtudes se movía por la cocina como si le perteneciera. Después, con la voz más tranquila que pude reunir, lancé mi primer dardo. Es curioso cómo cambia el aire de una casa cuando alguien empieza a creer que ya es suyo. No levantaron la vista, pero lo sintieron. Virtudes parpadeó, apenas perceptible. Cayetano giró la página del periódico sin leerla. La luz de la mañana filtrada por las cortinas iluminaba la escena como si todo fuera inocente. Virtudes me miró con una sonrisa tan calculada que dolía más que cualquier grito. «Mamá», dijo, con esa dulzura envenenada. «Ya hablaremos cuando sea el momento». Era la misma frase que había dicho años atrás en la cocina, cuando pensé que era solo una insolencia pasajera. Esta vez sonó como una sentencia firmada desde hace tiempo. Cayetano siguió sin decir palabra, refugiado detrás del papel. Su silencio me pesaba más que la sonrisa de ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la incertidumbre, era la certeza. Todo esto estaba planeado, y ellos creían que yo, a mis 68 años, seguiría callando como siempre. Tomé mi taza con firmeza, como si ese gesto fuera mi ancla. La porcelana estaba caliente, pero mi voz no tembló. «No sé qué están planeando», dije despacio, mirándolos a los dos. «Pero quiero dejar algo muy claro. Esta casa no se toca sin mi consentimiento, ni ahora ni nunca». La sonrisa de Virtudes se congeló en un segundo. Cayetano por fin levantó la vista, como si no reconociera a la mujer frente a él. No necesitaba gritar, no necesitaba lágrimas. Aquello era una advertencia, y ellos lo sabían. Sentí cómo la atmósfera cambió. Ya no era la madre dócil que servía sopa los domingos. Era la dueña de la casa, la que había permanecido cuando todos los demás solo habían pasado. Virtudes dejó la taza con un golpe seco sobre la mesa y se levantó sin decir palabra. Sus tacones resonaron por el pasillo, cortando el silencio. Cayetano se quedó allí, de pie, sin atreverse a moverse ni a responderme. Entre nosotros quedó un hueco invisible, más ancho que la mesa. Lo miré largo rato. Él bajó la cabeza, como un niño que no sabe si debe obedecer a su madre o a su esposa. Y por primera vez comprendí que esta batalla no se pelearía a gritos ni con lágrimas. Sería silenciosa, medida y larga. Sabía que mi advertencia no cambiaría nada. Pero ahora, al menos, ya no fingía. Me quedé quieta en el rellano. Con las manos apoyadas sobre la barandilla de madera oscura, el sol de la tarde se filtraba por el ventanal del pasillo y dibujaba líneas doradas sobre la alfombra. No buscaba escuchar, pero las voces me encontraron. «Tienes que acelerar esto. Cayetano», dijo Virtudes en un tono bajo pero firme. «No podemos esperar meses». Su voz era como un cuchillo envuelto en terciopelo. «Cayetano, siempre más débil», respondió con un murmullo inseguro que apenas distinguí. Pero no necesitaba escuchar cada palabra. Lo entendí todo. Hablaban de la casa, mi casa, aquella por la que tu padre y yo habíamos trabajado cada maldito día de nuestras vidas. Sentí cómo la sangre se me helaba y, al mismo tiempo, una calma pesada se acomodaba en mi pecho. No haría un escándalo. No ahora. Mi silencio era mi escudo. Bajé un peldaño sin que crujiera la madera, cuidando cada respiración. La conversación continuaba, como si mi existencia no importara. «Ella no tiene idea de cómo funciona nada de esto», rió Virtudes. «¿Será tan sencillo?»
Un golpe seco de porcelana sobre la mesa acompañó su carcajada. Entonces escuché claramente la frase que perforó la quietud. «El jueves firmaremos con el agente. A las 11». Mi estómago se contrajo. Sabían que todavía era la dueña legal, y aún así hablaban de vender mi casa como si ya no existiera. Como si yo ya no existiera. La risa de Virtudes subió un tono. Insolente, segura de que su plan marchaba perfecto. No necesitaba más pruebas. La traición ya tenía fecha y hora. Di otro paso. Esta vez haciendo que la madera crujiera. Quería que me escucharan. El sonido detuvo las risas por un instante. Aparecí en la parte alta de la escalera, con la espalda recta y las manos firmes sobre la barandilla. No dije nada. Solo los miré. Virtudes fingió arreglar su blusa. Cayetano tragó saliva. No sabía cuánto había oído, y esa duda bastó. Mi silencio era más pesado que cualquier grito. Era un espejo que les devolvía la culpa sin que yo tuviera que pronunciar una palabra. Di un paso más hacia abajo. Virtudes intentó sonreír, pero la curva de su boca tembló. Por primera vez, no fui la que se encogía. Cerré la puerta de mi habitación con suavidad y me senté frente al escritorio de madera. Saqué una libreta de tapas rojas, aquella que guardaba para cosas importantes. Con la pluma entre los dedos, escribí despacio. Si algún día se atreven a traicionarme, no obtendrán perdón, solo respuestas. Cada letra era una promesa silenciosa, una declaración de guerra que nadie escucharía, pero que ya estaba escrita. Miré por la ventana. El cielo de Madrid se teñía de naranja y rosa, como si todo fuera normal. Pero nada era normal. Ya no. No necesitaba gritar. Ya tenía la verdad de mi lado. El teléfono sonó temprano esa mañana. Yo aún estaba sentada en la cama, con la bata puesta, cuando escuché esa voz demasiado amable al otro lado de la línea. «Buenos días, señora Encarnación», dijo un hombre. «Le llamo de la agencia inmobiliaria Márquez y Asociados. Necesitamos confirmar la visita del jueves a las 11, ¿verdad? Para enseñar la propiedad». Por un instante, pensé que había marcado el número equivocado. Pero no. Dijo mi nombre completo, mi dirección. Incluso mencionó el número de referencia de la propiedad. Todo perfectamente ordenado. ¿Alguien había usado mi nombre? No. Virtudes había usado mi nombre. Sentí un frío subir por la nuca. Pero no grité. No colgué. Anoté cada palabra. Luego, con voz tranquila, respondí: «Gracias por la información. Ya les confirmaré». Y colgué, con el corazón latiendo lento. Firme, como si de repente todo se hubiese vuelto cristalino. Ya no eran sospechas. Era una realidad. Una que llevaba mi firma. Falsificada. En el salón. Virtudes revolvía azúcar en su café como si no pasara nada. El sonido de la cucharita era irritante. Casi calculado. «Recibí una llamada», dije despacio, sin adornos. Ella levantó la vista y arqueó una ceja con falsa sorpresa. «Ah, ¿sí? Qué raro. Tal vez una confusión. A veces las agencias llaman a cualquiera. Demasiado ensayado. Demasiado perfecto». La escuchaba hablar como si estuviera viendo a él y alguien leer un guión. Pero entonces cometió un error. Seguro fue por la visita del jueves. Soltó, sin darse cuenta. «No había mencionado ningún día», respondí sin parpadear. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente. Un parpadeo nervioso. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había hablado de más. Por dentro hervía de rabia. Por fuera, solo bebí mi café. Salí al pequeño jardín trasero, donde los geranios que planté con mi marido seguían floreciendo sin pedir permiso a nadie.
Virtudes me siguió hasta la puerta, pensando que tenía el control. No te preocupes, suegra. Todo esto es por tu bien. Las casas tan grandes son una carga a tu edad, dijo con esa dulzura que huele a veneno. Yo sonreí, una sonrisa serena, como si creyera cada palabra suya. Dejé que pensara que me había convencido, que era débil, que la partida estaba decidida. Mientras ella hablaba, en mi mente ya se dibujaba un plan. Si había usado mi nombre, entonces había dejado huellas, y esas huellas podían volverse un arma. No necesitaba pelear hoy. Solo necesitaba pruebas. Esa misma tarde caminé hasta la notaría donde, hace más de 40 años, firmé la escritura con mi marido. El olor a madera encerada y papel antiguo seguía igual. Saludé al secretario y pedí hablar con el notario. «Buenos días, señora Encarnación», me dijo él al reconocerme. «Sí, ya tenemos agendada una reunión para esta semana». «¿Reunión?», pregunté despacio. «Sí, su nuera Virtudes solicitó revisar el expediente de la propiedad». Sentí el piso firme bajo mis pies, y por primera vez en mucho tiempo, no me temblaron las manos. Virtudes creía que yo no me enteraría, que seguiría siendo esa sombra en el pasillo. Pero había olvidado una cosa. Yo levanté estas paredes. Cada centímetro de esta casa lleva pierhistoria. Si ella pensaba que ibas a dejarle ganar, es que no conocías a la mujer que la construyó. El cielo estaba cubierto cuando salí de casa aquella mañana. El aire olía a lluvia, y en mi bolso llevaba algo más que papeles. Llevaba la certeza de que mi vida ya no podía volver a ser la misma. Caminé despacio hasta la notaría en Salamanca, la misma oficina donde hace décadas mi marido y yo firmamos la escritura de la casa. La madera oscura de las puertas, el suelo encerado, las lámparas antiguas, todo seguía igual, menos yo. «Buenos días, señora Encarnación», me saludó el notario. Un hombre de cabello blanco y mirada prudente. Sí, ya tenía en agenda la cita para mañana. ¿Cita?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su nuera Virtudes solicitó una reunión para formalizar una reestructuración familiar. Quiere hacer la transferencia cuanto antes. Mis dedos se cerraron alrededor del asa del bolso. Cada palabra suya era un clavo hundiéndose en la madera de mi paciencia. No levanté la voz. La furia estaba ahí, helada, afilada como un cuchillo escondido. «Entonces, señor notario», respondí tranquila, «será mejor que revisemos exactamente qué ha presentado». Me condujo hasta el archivo, un pequeño salón lleno de estanterías metálicas, carpetas etiquetadas con fechas y apellidos. El olor a papel antiguo era intenso, casi sagrado. «Estos son los documentos preliminares», dijo, entregándome un sobre marrón. Lo abrí con cuidado, aunque sabía que encontraría algo sucio dentro. La primera hoja ya llevaba mi nombre. La segunda, mi firma, o, mejor dicho, una imitación torpe de ella. Las curvas de mi nombre estaban mal hechas, como si alguien hubiera ensayado demasiadas veces. La fecha, además, era de un día en que yo ni siquiera estaba en Madrid. Virtudes había falsificado mi firma. El mundo no se derrumbó. Al contrario, por primera vez, sentí que el suelo era sólido bajo mis pies. La traición no me destrozó, me ordenó. «Hay algo que Virtudes olvidó», dije cuando regresamos a la mesa de consultas. Extendí la copia amarillenta de la escritura original sobre la mesa. La conocía casi de memoria. Cada palabra, cada cláusula. Había sido yo quien insistió en incluir aquella condición. «Artículo 5, cláusula 3», le indiqué al notario.
Ninguna transferencia o venta puede realizarse sin mi consentimiento escrito y presencial. El notario ajustó sus gafas, leyó en silencio y luego asintió con lentitud. Tiene razón. Sin usted, no hay operación posible. Fue un instante breve, pero sentí una chispa recorrerme el cuerpo. No reí, no lloré, solo respiré hondo. La partida que Virtudes creía ganada apenas comenzaba, y yo acababa de recuperar la iniciativa. Al salir de la notaría, una llovizna fina empezaba a caer sobre Madrid. Caminé por la acera mojada, con la carpeta marrón bien sujeta contra el pecho. Dentro llevaba las pruebas, la firma falsa, las fechas manipuladas, las mentiras convertidas en documentos oficiales. La lluvia no me molestaba, me aclaraba. Cada paso era más firme que el anterior. Ya no estaba en la oscuridad. Tenía un arma. Virtudes creía haberme acorralado. No sabía que yo ya tenía el cuchillo. Convocar a toda la familia bajo un mismo techo no fue fácil. Cayetano llegó primero, con el ceño fruncido y esa incomodidad que siempre lleva cuando no entiende lo que está pasando. Virtudes apareció unos minutos después, envuelta en su perfume fuerte, con esa sonrisa controlada que usa cuando quiere aparentar que todo está bajo su mando. Detrás vinieron mi sobrina Clara y el primo de Cayetano, invitados a última hora para que no hubiera secretos. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Cayetano, molesto. «Esto suena a juicio». «No», dije, «suena a familia». El salón, con sus paredes llenas de retratos y su reloj de péndulo marcando el ritmo de los segundos. Parecía más pequeño esa noche. Virtudes se acomodó en el sofá como si ya presidiera la reunión. «Bueno», dijo ella, «ya que estamos todos, me gustaría empezar diciendo algo». «Por supuesto». Siempre ella, con voz dulce, comenzó a tratar y hablar de futuro, de responsabilidad compartida, de darle un nuevo propósito a la casa familiar. Nadie se lo pidió, pero tomó la palabra como si le perteneciera. «No se trata de quitarle nada a nadie», dijo, mirándome con falsa ternura. «Se trata de construir un futuro mejor». Yo la dejé hablar, la dejé creer, pero dentro de mí ya no había dudas. Esa mujer se había pasado de lista. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde años atrás celebrábamos Nochebuena. Ahora no había vino, ni risas, solo tensión flotando como humo espeso. «Virtudes», dije con calma. «He recibido llamadas, he leído papeles y sé perfectamente lo que se está planeando con esta casa». Su sonrisa se mantuvo apenas unos segundos antes de volverse rígida. «No sé de qué hablas», respondió con un tono demasiado suave para ser inocente. «Oh, sí que lo sabes». Poco a poco fui dejando caer piezas sueltas de la verdad. Una fecha aquí, un nombre allá, el nombre de la notaría, la hora de la cita. No mostré todo, solo lo suficiente para que la presión la alcanzara. Cayetano me observaba, inquieto, con las manos cruzadas sobre la mesa. Virtudes, en cambio, empezó a mover los dedos con nerviosismo. «Estás exagerando», dijo. «Era solo una consulta, pero se le escapó algo». Al intentar explicarse, mencionó detalles que solo quien había iniciado la venta podría saber. Y yo lo noté. Cayetano también. Me levanté despacio. No levanté la voz. No me hacía falta. «No necesito gritar para que me escuchen», dije, y la sala quedó en silencio. Mis palabras cortaban el aire como cuchillas invisibles. Expliqué con precisión lo que sabía. Las llamadas, los documentos falsificados, la cita en la notaría. Cada palabra era un paso más hacia la verdad. Y Virtudes, por primera vez,
Perdió la compostura. «¡Basta!», exclamó, golpeando la mesa. «No entiendes nada. Esta casa nos está matando. Estás vieja y aferrada al pasado». Su grito resonó en la sala. Su máscara se rompió. Nadie más habló. Clara apartó la mirada. Cayetano bajó los hombros como si acabara de despertar de un sueño. La verdad no necesitaba más testigos. Ella misma acababa de firmar su condena frente a todos. Virtudes se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás. «Si no quieres cooperar, allá tú», escupió con rabia. «Pero esto no ha terminado». Cruzó el pasillo con pasos furiosos y azotó la puerta al salir. Cayetano no se movió. Permaneció allí, de pie junto a la mesa, sin palabras, sin excusas. Solo me miró. Y en sus ojos vi algo nuevo. Miedo. Yo caminé lentamente hasta la puerta y la cerré con firmeza. La guerra ya no era silenciosa. Había comenzado oficialmente. Esa noche no lloré. Planeé. La mañana siguiente, caminé lentamente por el centro de Madrid con la carpeta negra bajo el brazo. Dentro estaban los documentos falsificados. Cada hoja una prueba del atrevimiento de Virtudes. Subí al tercer piso de un edificio discreto, donde me esperaba mi abogado. Un hombre de voz pausada y manos cuidadosas. Había llevado los papeles como quien lleva un cuchillo envuelto en tela, con precisión, con frialdad. «Esto no es un error. Encarnación», dijo después de leerlos. «Esto es falsificación. Si ella da un paso más, se expone a cargos penales». Sentí una punzada en el pecho. No era alegría. Era una mezcla densa de alivio y tristeza. La idea de ver a mi nuera enfrentando consecuencias legales no me daba placer. Pero sí me devolvía control. Él comenzó a redactar los documentos para iniciar la congelación de la propiedad. Yo observaba cada palabra como quien mide un golpe antes de darlo. Después de la reunión, me encontré con Cayetano en una cafetería cercana. Llegó tarde, con el rostro abatido. No había dormido bien. Lo conocía demasiado. Sus manos temblaban cuando llevaba la taza de café a los labios. «Virtudes no es mala. Solo quiere lo mejor para nosotros», dijo, evitando mi mirada. «¿Para nosotros o para ella?», pregunté con calma. Guardó silencio unos segundos. Luego respiró hondo. «Mamá, ella movió dinero sin decírmelo. Vendió cosas de la cuenta conjunta. No sé qué hacer». Esa confesión cayó como una piedra fría en mi estómago. Durante años lo había visto defenderla, justificarla, callar por amor o por debilidad. Pero esa mañana, por primera vez, escuché el miedo en su voz. «Cayetano», susurré. «Esto no es solo una discusión familiar. Esto tiene consecuencias». Volvimos juntos a la oficina del abogado. Cuando el bolígrafo tocó el papel, no sentí temblor alguno. Mi firma bloqueaba cualquier intento de transferencia de la casa. Era un acto silencioso, sin testigos, pero poderoso. «A partir de ahora», dijo el abogado, «nada se puede mover sin su autorización, ni una piedra». Asentí. No era una victoria con fanfarria, pero sí un muro sólido levantado entre Virtudes y mi hogar. Por dentro, sentí cómo mi determinación se endurecía como acero templado. Había cruzado una línea invisible. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, me senté sola en la cocina con una taza de café que se enfriaba lentamente. El reloj de pared marcaba un ritmo implacable. Afuera, Madrid seguía su vida. El murmullo de coches, el lejano eco de voces. Dentro, la casa estaba quieta, como antes de una tormenta. Apoyé la carpeta sobre la mesa. Ya no era solo papel, era un escudo. Si Virtudes quería una guerra,
La iba a tener, pero no sabía hasta dónde puede llegar una madre cuando la obligan a luchar. El timbre sonó muy temprano, cuando la luz aún era tímida sobre las fachadas de Chamberí. Abrí la puerta con la bata atada a la cintura y encontré a un funcionario judicial con carpeta y chaleco. Habló con formalidad, leyendo cada línea como si fuera una campana grave. Medida cautelar. Prohibición de venta o transferencia. Sospecha fundada de firma falsificada. Necesidad de mi consentimiento exclusivo. Asentí en silencio. Mientras él me entregaba las copias, oí tacones apresurados en la escalera. Virtudes apareció sin aliento. Maquillaje impecable. Sonrisa dura. Intentó imponerse. Alzó la voz por encima del funcionario. Habló de reestructuración familiar y malentendido. El hombre imperturbable. Le indicó el párrafo donde constaba su nombre como iniciadora del trámite y la nota del notario, confirmando la cláusula, Cayetano en el rellano. La miró como si por fin viera el borde de un precipicio. Yo sentí una vindicación tranquila y también una pena honda por haber llegado a esto. Cuando el funcionario se marchó, el pasillo quedó lleno de un silencio que no me venció. Al contrario, me sostuvo. A media mañana crucé la puerta de la sucursal bancaria del barrio, con mi bolso de cuero negro. Dentro, el director me recibió con cautela. Dejé sobre su mesa las llaves de la casa y la escritura original. Sin teatro, solo la evidencia ordenada de mi vida. Puse al abogado en altavoz. Hablamos 3, con frases breves. El director tecleó, frunció el ceño. Pidió un momento. Luego giró la pantalla para mostrar códigos, flechas rojas, intentos de movimiento vinculados a la hipotética operación de venta. Hemos activado un bloqueo de cumplimiento, dijo. Ninguna transferencia relacionada con el inmueble se ejecutará. No celebré, respiré. Sentí que el dolor retrocedía unos pasos y que el propósito se afilaba. Guardé la escritura de nuevo en el bolso. Toqué un instante las llaves. Ese metal tibio que durante décadas ha abierto mi mundo. Salí a la calle con la certeza sencilla de quien ha puesto un dique a la corriente. El aire de Madrid estaba limpio y frío. No llegué a casa cuando el teléfono empezó a vibrar sin descanso. En el grupo del vecindario, en el de unas primas lejanas, circulaba un mensaje disfrazado de preocupación. Encarnación está confundida. La están manipulando. Pobrecita. Reconocí el estilo. Ternura envenenada. Vi el rastro de llamadas de Virtudes, la prisa por construir un relato. No respondí a los chismes. Abrí el chat de familia, el mismo del que hace días me habían apartado y al que ahora volvía por invitación de Cayetano. Envié un único audio, 40 segundos exactos. Leí la cláusula de la escritura que exige mi consentimiento para cualquier venta y el número de la medida cautelar. Ni una adjetivación, ni un reproche. Hechos. Pocos minutos después, Cayetano escribió al grupo: «Basta, respetemos la verdad y el proceso». Y, por privado, me confesó que hablaría con un abogado independiente. Sentí una punzada de duelo por su desorientación, pero también la claridad moral de quien por fin pisa suelo firme. La máscara de Virtudes había resbalado a plena luz del día, y no por mi grito, sino por el peso sereno de los documentos. Por la tarde, la casa olía a polvo y a tarde de invierno que se extingue. Virtudes subía y bajaba del dormitorio con una maleta abierta, recogiendo ropa con movimientos crispados. «Esto no se queda así», dijo sin mirarme. «Lo arreglaré en los tribunales». La observé sin rencor, como se mira una tormenta que ya nos sorprende. «Nos vemos en el juzgado y en la verdad», respondí.
No elevé la voz. No hacía falta. Caminé hasta el cuarto donde tengo la caja fuerte. Guardé dentro la escritura y la medida cautelar. Cerré con 2 giros lentos. Sonó el teléfono. El bufete proponía la primera fecha de vista y me pedía una lista de testigos. Apunté al notario, al director del banco, al funcionario que vino por la mañana. Preparé también copias, resguardos, pequeñas notas con hora y día de cada intento de movimiento. Al anochecer, Cayetano se quedó en el pasillo, sin saber si entrar o salir. Le toqué el hombro. «Ocúpate de ti», le dije. «Yo ya me ocupo de la casa». Entonces Virtudes cruzó el umbral con la maleta. La puerta se cerró de golpe. Y la casa suspiró, no de miedo, sino de alivio. El frío de la mañana en Plaza de Castilla me mordió los nudillos cuando entregué el DNI al guardia de seguridad. Iba con mi bolso de cuero negro, el mismo que llevé a los velatorios y a los nacimientos. Dentro dormían la medida cautelar, la escritura original y una copia impresa del audio que mandé al chat familiar. No llevaba anillos. Quise sentir los dedos ligeros para sostener bien los papeles. A mi lado, mi abogada caminaba con paso corto y seguro. Olía a colonia cítrica y a fotocopiadora reciente. Me dijo que respirara hondo. Yo ya lo hacía. Ese aire ralo de los pasillos oficiales. Mezcla de café quemado y paciencia antigua. Me recordaba que no estaba allí para vengarme, sino para nombrar la verdad con la voz entera. Virtudes apareció a unos metros, con un abrigo claro y el pelo recogido demasiado tirante. A su lado, un letrado que evitó mirarme. Cayetano no se acercó a ninguno de los dos. Se quedó en un punto intermedio, como si el suelo también le exigiera elegir. Nuestros ojos chocaron un instante. Le asentí sin sonreír. Él bajó la vista, y supe que el peso que llevaba no era solo mío. En la cola de seguridad, la carpeta de Virtudes dejó ver una pestaña con mi apellido escrito a bolígrafo. El detalle me heló más que el metal del arco detector. Mi nombre convertido en herramienta para borrarme. Apreté el bolso. La matriarca no es la que manda. Es la que sostiene lo que queda en pie cuando todos empujan en direcciones distintas. Yo venía a sostener. Dentro de la sala, el juez repasó brevemente la medida de suspensión. Su voz no era dura, era limpia, como un grifo que no gotea. Llamaron primero al notario. Un hombre de manos grandes, con una tranquilidad que parecía de madera barnizada. Declaró que la escritura contenía una cláusula de consentimiento, expreso e intransferible. Sin mi firma. No podía iniciarse venta ni transmisión alguna. Mostró el folio, señaló el párrafo, explicó fechas. No hubo grandilocuencia, solo exactitud. Luego entró la responsable de cumplimiento del banco. Describió los movimientos bloqueados, los avisos automáticos, la coincidencia sospechosa entre la fecha del precontrato y la consulta de una cuenta a nombre de una sociedad donde Virtudes figuraba como apoderada. Sus palabras eran cajas que se cerraban solas. El abogado de Virtudes pidió hablar. Dijo que yo había dado mi conformidad verbal en el seno de la familia y que todo obedecía a una reorganización por mi delicada salud. Al pronunciar esas 2 palabras, se me encendieron las mejillas. «Delicada salud». Miré mis manos sin temblor sobre el bolso. El juez levantó la cabeza. «¿Prueba documental?» No hubo. El silencio se expandió como una sábana extendida. Oí a alguien carraspear al fondo. Quizá Cayetano. Yo seguí sentada, la espalda recta, respirando ese aire de sala limpia. La dignidad, cuando se sostiene sola, hace más ruido que el escándalo. Me tocó declarar. Me levanté con calma.
Conté la historia de la casa sin adornos. El préstamo joven que firmamos mi marido y yo, cuando Chamberí aún olía a talleres y a pan por la mañana. Las ventanas que cambiamos con ahorros de agosto. La cláusula que exigí tras la muerte de mi marido. No por desconfianza de nadie, sino para asegurar que el hogar siguiera siendo hogar mientras yo estuviera viva. Dije que ser matriarca en mi barrio no significaba gobernar a los demás, sino responder de la mesa puesta, del orden de las llaves, de los recuerdos en su sitio. No acusé. Puse fechas, nombres y folios. Coloqué mis llaves sobre la mesa del estrado. Despacio. Como quien enseña una cicatriz que ya no duele al tacto. Entonces, mi abogada pidió reproducir un breve audio. Explicó que se había portado voluntariamente por un familiar directo presente en sala. No miré a Cayetano para no disolver su valor. Y que el perito había verificado los metadatos. Fecha, hora, dispositivo. El juez asintió. Sonó la voz de Virtudes, cortada, algo más aguda de lo normal. Lo cerraremos igual, aunque la vieja se ponga pesada. Está todo hablado. No hubo insultos mayores. No hacían falta. Lo que pesó fue el igual y el está todo hablado. Nadie respiró durante unos segundos. El abogado de ella solicitó un receso. El juez negó con cortesía. No procede. Y dejó constancia de la piérasera ampliación de la medida, apercibiendo de consecuencias si se persistía en la tentativa. Volví a sentarme. Sentí un alivio extraño, mezclado con una tristeza antigua, como cuando recoges las últimas tazas de una sobremesa y entiendes que cada cual se va a su casa con sus propias razones. Mis manos recuperaron las llaves. El metal estaba tibio. Yo también. No miré atrás. No necesitaba ganarles con humillación. Necesitaba que nadie volviera a secas a tocar un recuerdo sin pedírmelo. En el pasillo, la luz del mediodía entraba en bandas blancas por los ventanales altos. Virtudes salió con la barbilla rígida, diciendo, malentendido, a quien quisiera escucharla. Nadie respondió. Cayetano esperó a que ella avanzara con su abogado y se quedó conmigo a una distancia prudente. No traía discursos. «Mamá», dijo, y la palabra se le quebró en dos. Lo dejé decir hasta el final. Que no supo poner límites, que creyó que eran pasos normales, que el dinero se movió sin su firma y sin su paz. No lo abracé. Coloqué la mano abierta en su hombro, como hacía cuando era niño y se caía en la plaza. «Colabora con la verdad», le dije. «Lo demás necesitará tiempo». Mi abogada se acercó con el calendario procesal. Habría más trámites, quizá otra vista. No me asustó. Las batallas de papel también se ganan con paciencia. Entretanto, los rumores ya corrían por los primos. Algunos habían estado en la sala. Otros recibían mensajes cruzados. Yo no pensaba responder a secasias a ninguno. Prefería cocinar para mí, volver a poner orden en mis estantes, limpiar el polvo de los marcos vacíos sin prisa. Volvimos a casa en silencio. Madrid, con su tráfico y su cielo pálido. Parecía un animal viejo que sabe esperar. Abrí el portal, subí despacio. Dejé el bolso sobre la mesa del recibidor. Fui al dormitorio y guardé en la caja fuerte las llaves, la medida sellada y una copia del acta. Cerré con 2 giros. En la cocina, corté pan, puse aceite en un platito. Saqué una aceituna del bote. La paz tiene ese sabor sencillo cuando no necesita explicarse. Me senté sola, pero no me sentí sola. Había ruido de obras en la calle y un niño que reía en el patio interior. Las casas respiran, pensé. Y hoy la mía lo había hecho sin sobresalto. Esa tarde ordené los manteles. Doblé el blanco de hilo que se usaba en Nochebuena. Aunque quizá este año no lo sacáramos. No me dolió la idea. Me dio espacio.
Separé también una caja con algunas cosas de Virtudes que había ido dejando por todas partes. Un pañuelo perfumeado. Un labial. Un llavero sin llave. La coloqué en el pasillo. Visible, sin rencor. En el móvil entraron mensajes que no abrí. Preparé una lista breve para mi abogada. Testigos, fechas, facturas. Hice café y lo dejé enfriar a propósito. Me gusta templado. Como las decisiones que no se toman al calor del impulso. Cayetano llamó a la puerta ya casi de noche. Traía los ojos hinchados por un llanto que no quiso mostrarme. Me pidió permiso para entrar y para hablar sin excusas. Se lo di. Nos sentamos en la mesa sin mantel. Dijo que había entregado voluntariamente el audio, que hablaría con un abogado propio, que revisaría su firma en todo lo relacionado con la Sociedad de Virtudes. No supliqué nada. Tampoco dicté condiciones. Solo marqué un borde. En esta casa no se miente ni se oculta. Quien quiera estar, respeta eso. Asintió. Fue la primera cosa firme que nos escuché decir juntos en mucho tiempo. Cuando se fue, quedé a solas con el rumor del edificio. Un ascensor cansado. Una televisión baja en el segundo. Un perro que soñaba. Me apoyé en el quicio de la puerta y pensé en mi marido. En cómo habría resuelto él este embrollo con su humor seco y su manera de darme siempre la razón en privado. Sonreí apenas. Cerré con doble vuelta y apagué la luz del pasillo. El orden no es frialdad. Es un gesto de amor hacia lo que queremos que dure. Esa noche, antes de acostarme, escribí en una hoja pequeña: no olvidar quién soy cuando hablen de mí sin conocerme. La dejé dentro del bolso, entre la escritura y la medida. Me miré en el espejo del armario. Canas peinadas hacia atrás, arrugas profundas, ojos claros. No vi fragilidad. Vi resistencia. Deslicé las sábanas. Recé a mi manera breve y me acosté sin miedo. La justicia había dicho lo suyo. A mí me tocaba decidir el silencio que vendría después. Uno que no oculta, uno que no concede, uno que es casa. La justicia había hablado. Ahora me tocaba decidir cómo vivir con el silencio que dejó. Aquella mañana abrí de par en par las ventanas del salón. La cortina respiró como un pecho aliviado, y el olor a pan recién hecho del horno de la esquina volvió a entrar, sin pedir permiso. Coloqué un tiesto de geranios en el alféizar. El rojo parecía una pequeña campana que anunciaba que la tormenta, por fin, había seguido su camino. Sobre la mesa, ya despejada, dejé un paño limpio y pasé la mano por la madera, como quien reconoce una piel querida. Sonó el teléfono. El abogado habló con una calma que no disfrazaba la noticia. El juez mantenía la medida cautelar sin matices, y la parte de Virtudes proponía no litigar más. Firmar una renuncia expresa a cualquier reclamación sobre la casa y evitar sanciones. No hubo triunfo en mi voz. Solo un gracias que se me quedó a medio camino entre el pecho y la garganta. Cerré los ojos y pensé en mi marido. Le prometí cuidar de este hogar. Cuidar, no convertirlo en un campo de batalla. La promesa se había sostenido, aunque el precio hubiese sido alto. Al mediodía crucé la puerta del despacho con el bolso negro apretado contra el costado. En la mesa nos esperaban 2 folios precisos. Un convenio de uso y acceso con límites nítidos. Plenos derechos para mí. Ningún evento familiar sin mi consentimiento por escrito. Protocolo automático si hubiera acoso o intento de maniobra. Respiran los papeles cuando las líneas son claras. Cayetano entró en silencio, y el abogado le indicó el lugar de la firma de testigo. Antes de estampar su nombre, sacó otro documento, la transferencia de vuelta de las cantidades que Virtudes había movido sin decirle nada.
y un compromiso de asumir los gastos legales derivados de su error. No me miró pidiendo absolución. Me miró como se mira hasta una frontera que uno acepta por fin. Firmé yo también, con buena letra. Guardé el convenio en la carpeta dura, junto a la copia del testamento y a la orden judicial. Sentí que la casa volvía a tener paredes, no trincheras. Por la tarde fui al salón parroquial. Las mismas personas que semanas atrás sostenían rumores ahora se acercaban con una mirada distinta, menos curiosa y más humana. Llevé bolsas con latas y paquetes de legumbres para la cocina solidaria, en nombre de mi marido. La voluntaria me abrazó sin palabras. Yo prefiero las manos ocupadas a los discursos largos. En el tablón dejé una nota breve, escrita con bolígrafo azul, sin firma. Una casa es memoria, pero la dignidad es presente. Alguien la leyó en voz alta y asintió despacito. En la plaza del mercado compré naranjas y un trozo de queso curado. La frutera, que siempre había sido prudente. Me dijo, se la ve distinta, doña Encarnación, más suya. Sonreí. Las ciudades escuchan, los barrios, además, recuerdan. Y cuando la verdad se pronuncia con papeles y sin gritos, el rumor se queda sin aire. Cayó la tarde y puse la mesa para 2. Tortilla, ensalada, pan de miga generosa. La luz del pasillo se doró en los marcos y el reloj volvió a latir sin prisa. Cayetano llegó sin teatralidad, con un sobre sencillo en la mano. «Para que lo guardes, mamá», dijo. No lo abrí. No hacía falta. Me pidió permiso para venir los domingos. Cocinar aquí, respetando mis reglas y mis tiempos. Paso a paso. Respondí. Guardé el sobre en el cajón donde duermen los bautizos y las cartas antiguas. Después coloqué mi delantal viejo, doblado, junto a un camino de lino nuevo que me regalé esta mañana. No lo necesito para recuperar un trono. Lo quiero para recordar que la casa es mía sin que nadie quede debajo. Cerré la caja fuerte con el convenio y la orden sellada. Fui al balcón. Madrid respiraba en una mezcla de cuchicheos, motores y campanas. Yo también. Abrí las ventanas y dejé que Madrid entrara. Mi casa volvió a respirar, y yo con ella. Hoy, mirando mi casa en calma, entiendo algo. El honor familiar no se mide por callar siempre, sino por poner límites sin odio. Las tradiciones, una mesa puesta, una ventana abierta, un domingo en familia, solo tienen sentido si cabemos todos con dignidad. A quienes sois de mi edad, no dejéis que os borren. La serenidad también es fuerza. ¿Qué frontera habéis tenido que dibujar para proteger vuestro aquest hogar? ¿Qué costumbre queréis rescatar en la próxima fiesta familiar? Si esta historia te tocó, deja un 1 o cuéntame desde dónde nos escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más relatos.